Subo a esta tarima para posicionarme sobre el cuarto Real Decreto Ley que afecta al sector eléctrico, 4 decretos, más una ley de medidas fiscales, más 2 presupuestos. Realmente una contrarreforma en toda regla. Y hoy llega el enésimo, tan solo 15 días más tarde que discutiéramos el último, que aunque hablaba de seguridad social y empleadas del hogar, también era eléctrico, y es un nuevo parche, parches y más parches que no tapan el agujero, señor ministro. Y no lo tapan porque el agujero está en otra parte. El problema es que no tapa el agujero y solo hace que cavar otro mucho más profundo, dinamitando la necesaria transición a otro modelo energético, que es lo que necesita nuestro país. Y vamos por partes. Primero, sobre el contenido del texto. Este viene a ser otro Real Decreto collage, que habla también, en este caso, del Sareb, porque entiendo que el Sareb, ahora por ahora, no tiene nada que ver con el sector eléctrico, con el sector de la energía. Y realmente vuelve a ser otra prebenda, otro chollo para las aseguradoras para compensarles por su entrada en el Sareb. Pero entrando en el contenido a fondo del texto, ustedes dicen, después de todo lo que he hecho, y en su intervención así lo han manifestado, no me cuadran los números y, por tanto, tengo que traer aquí otro decreto. Y así seguimos haciendo apaños y apaños, y es lo que van haciendo, van dando otra vuelta de tuerca al sector de renovables, cambiando en este caso la retribución, imposibilitando el complemento de la prima a la venta de mercado y, por otro lado, modificando la actualización y retribución, desvinculándolo del IPC, es decir, la energía no tendrá nada que ver con las primas. Realmente usted el concepto de prima todavía no lo ha entendido, no es una subvención, es precisamente una compensación del ahorro que nos suponen las renovables en este caso, y tiene que ver con la energía y el precio del barril de petróleo. Un nuevo castigo económico que supondrá 500 millones de euros de reducción al sector, solo al sector renovable. Una medida que se acumula a las medidas fiscales, a la moratoria de renovables y también al decretazo de Sebastián. Y no puede ser someter a un sector de cientos de pequeñas y medianas empresas inversoras a una arbitrariedad e inseguridad jurídica como la que está generando. Todo lo que está haciendo es dejar la tierra quemada para imposibilitar el desarrollo y la inversión en este sector. Le pediría, por favor, señor ministro, que amplíe la visión, que planifique y hagamos las cosas con un poco de sentido común. Porque, además, lo que hacen es hacer estos decretos sin ninguna participación. Un ministro de Industria deja a cientos de empresas sin la posibilidad de dialogar con el ministerio. Se enteran de los 2 últimos decretos por la rueda de prensa del ministro, por la rueda de prensa del Consejo de Ministros o en el BOE directamente. A cientos de empresas que se enteran, al 30% de los productores de energía que se enteran por la rueda de prensa del Gobierno. Mire, yo hoy sí que le voy a pedir solo una cosa. Le pediré que tramite este Real Decreto como proyecto de ley y que podamos mejorar el texto, que podamos hacer un calendario y paliar los efectos nefastos para la industria y para las capacidades tecnológicas de España, si tiramos por la borda el trabajo hecho. La acumulación de cambios está hundiendo a este sector. Y deje que revisemos el contenido, que lo hagamos juntos y podamos modificar algunas cuestiones. Y me voy a dedicar fundamentalmente en mi intervención a rebatir lo que es la base del decreto, la propia exposición de motivos y lo que usted también ha venido hoy a defender. Porque es el propio discurso del Gobierno el origen de los problemas, porque de ahí vienen los males, del mal diagnóstico. A usted no le cuadran los números y sí, efectivamente, no le cuadran porque no acierta en buscar dónde están. Y así es lo que hace el demoledor informe de la Comisión Nacional de la Energía, el 35/2012, que ustedes han citado. Este informe, si lo lee a conciencia, verá que es una auténtica enmienda a la totalidad a su gestión, a su incapacidad de previsión y una denuncia a su juego de trileros con las cifras. La misma Comisión Nacional de la Energía duda de sus estimaciones, de sus previsiones y de los incumplimientos, de su contabilidad virtual, y le obliga a corregirse permanentemente. Pero sepa que incluso con 4 decretos los números no le van a cuadrar en el 2013, porque siguen preveyendo ingresos que no existen. ¿Qué sucederá con los gastos extrapeninsulares o con los ingresos autonómicos que todavía están previstos? Señor, usted empezó anunciando que quería acabar con el déficit tarifario y le comunico que nosotros también, nuestro grupo también y todo el sector energético quiere acabar con el déficit tarifario porque es un lastre, porque no hay política energética, porque usted solo mira eso.
No podemos hablar ni de eficiencia, ni de ahorro, ni de autoconsumo, porque usted está solo centrado en el déficit tarifario. Pero ¿cómo lo vamos a resolver? Usted decía ayer, y hoy lo ha vuelto a repetir, que su política busca el punto medio, que es equilibrada, entre UNESA y el sector de las renovables. Y eso no es verdad y usted lo sabe. Su hoja de ruta ha sido desde el primer momento pensar que las renovables eran el problema del déficit. Así lo repite usted y el resto de ministros como un mantra. ¿Y por qué le digo que usted es prisionero de su ideología y no de la realidad? En primer lugar, porque en el Real Decreto, en la exposición de motivos, falta la verdad. Dice que se ha generado una desviación en la retribución por un incremento de las horas de funcionamiento. Esto, señor ministro, no es cierto. Y los propios informes de la Comisión Nacional de la Energía sí lo dicen. Es mentira lo que pone en ese decreto. Otra cuestión. Va repitiendo que el déficit de tarifa es culpa de las renovables. Y quiero aquí aclarar algunas cuestiones. ¿Quién creó el déficit tarifario? ¿Quién se inventó ese concepto? El señor Rato. ¿Lo recuerdan? El señor de Bankia, el señor que fue ministro. Este señor se inventó el concepto. Se inventó esa contabilidad ficticia en el 2002. En ese momento no había renovables. Esa decisión se ha ido acompañando de una incapacidad manifiesta de los gobiernos de planificar las necesidades energéticas y de aumentar nuestra autonomía. Se han ido tomando decisiones que ahora no nos hacen libres para planificar, pero usted tiene que cambiar esa regulación. Y no lo hace, ¿por qué? Porque existen unos intocables y una mala regulación del 97 que les mantiene los privilegios. Desde entonces el déficit ha ido aumentando, pero ustedes solo insisten en las renovables. Miren, en el 2008 el déficit ya superaba los 13.000 millones de euros y las renovables todavía prácticamente ni participaban. Pero analicemos los costes del sistema. ¿Cómo se generó? ¿Nos planteamos la legitimidad de una parte de esa deuda? Porque hay muchos informes que dicen que más de 3.000 millones de exceso en los costes de transacción a la competencia que se pagan a las eléctricas. Y usted resultaría creíble en esa adalid de ser ponderado si recortara de todas partes y se enfrentara a todos los costes. Pero resulta que este año 2013, según lo establecido, recorta las renovables y aumentará en 1.000 millones de euros el aumento de los gastos regulados. En distribución un 11%, como decía el señor Segura, en el transporte un 13,5% y en interrumpibilidad un 54%. Cuando tenemos el doble de potencia instalada de la que necesitamos, usted ha hecho a medida, ha cambiado con orden ministerial una ley para dar a 3 empresas consumidoras 242 millones de euros. Explique eso, cuando tenemos la mitad de demanda de la potencia instalada. ¿Lo puede explicar, por favor? ¿O era una cuestión, como decían, de propaganda electoral? Pero eso nos va a costar dinero a todos, por no hablar de los pagos de capacidad o la comercialización. Ayer decía que las renovables tienen la culpa de la mitad del déficit, y no es cierto. Forma parte de su difamación. Hoy ya me he permitido traer unos gráficos solo para rebatir sus argumentos. Usted dice las primas precisamente son la mitad del déficit. No es verdad. Las primas desde el 2008 al 2011 y el resto son el resto de costes, que son superiores. Y ahí usted no decide atacar nada, todo lo contrario, aumentando el doble la interrumpibilidad con la caída de la demanda. Sinceramente, otro ejemplo que realmente a usted le debería sonrojar, que son los costes extrapeninsulares. 1.700 millones pendientes de ajustar. Y ahí encontramos demostración de que lo suyo es defender al lobby al que usted defiende. El informe de la Comisión Nacional de la Energía dice que en las islas cuesta 89 euros megavatio hora la energía eólica, 145 la fotovoltaica y las fuentes convencionales 165. Y en cambio su moratoria a la renovable nos cuesta dinero a todos, porque nos hace pagar unos costes extrapeninsulares a los ciudadanos canarios, pero a toda España, por una decisión que es política, que es facilitar precisamente los intereses de las grandes eléctricas en lugar de potenciar las renovables que crearían empleo alternativo también en Canarias. ¿Cómo usted, ministro, que es canario, puede defender una política tan nefasta para ese territorio? Sinceramente, no se entiende. Y hablando tanto de números, también me gustaría hablarle de la aportación positiva que hacen las renovables, porque usted no habla de eso. Y le voy a enseñar otro dato muy relevante. Usted solo habla de las primas, como el gran demonio de este país. Pero el problema es que las primas son mucho menores del ahorro que generan las renovables en el precio del mercado. Y eso es lo que usted quiere combatir también con ese decreto.
El conjunto de las primas acumuladas en todos estos años es inferior a lo que han aportado de ahorro al mercado eléctrico y al precio. Y eso está calculado y están los números ahí, pero usted no lo quiere ver. Y hoy le he venido solo a hablar de números por no hablarle ya de algo que clama al cielo, que es la independencia energética, nuestro saldo exterior, la aportación en puestos de trabajo, la aportación en I+D, la aportación en salud, la aportación a nivel medioambiental que hacen las renovables. Y el problema es que si abandona ahora el sector, después de lo que hemos invertido ya en él, en ese momento que está en la curva de aprendizaje, tiraremos por la borda muchos años. Y lo que haremos es ser dependientes del exterior y serán las empresas chinas, las empresas alemanas las que nos tendrán que proveer de energía renovable, porque eso no nos lo quita nadie. Ante la crisis energética, las renovables y la energía limpia son el futuro y usted lo está tirando por la borda un sector que estaba funcionando muy bien en este país. Muchas gracias. Gracias, señora Ortiz. Por el Grupo de Convergencia y Unión.